Muy buenas a todos. En este vídeo voy a presentaros mi trabajo de fin de grado, en el que obtuve la máxima puntuación, una matrícula de honor, por la Universidad de Sevilla, en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. Como veis, el título es una remodelación de una nave industrial mediante la plataforma de Revit-BIM. Deciros también, antes de empezar, que podéis encontrar en la descripción del vídeo un enlace en el que podríais comprar todos los documentos de este trabajo de fin de grado. Además, incluiría otros trabajos que podrían servir de ejemplo y de orientación. Los documentos que incluye, además de todos los planos e imágenes renderizadas, incluiría también el vídeo de la renderización, los anexos, que son las instalaciones, el programa utilizado, el estudio básico de seguridad y salud. Por otro lado estaría la memoria descriptiva, el pliego de condiciones y el presupuesto. Los puntos en los que se divide mi proyecto son los siguientes: objeto del proyecto, antecedentes, estados del arte, remodelación de la nave, conclusiones y documentos. Estos serían los más recomendados en los que se podría dividir el proyecto. Comenzaría describiendo el objeto del proyecto. La idea es hacer una descripción de todas las instalaciones que se le ha hecho a la nave, la protección contra incendio, suministro y evacuación de agua e iluminación. La imagen que podéis ver es una renderización realizada mediante el programa Enscape. Al final del proyecto describiré cuáles han sido los programas utilizados y el porqué. En la siguiente imagen se puede ver dónde estaría situada la nave. La planta de fundición industrial se ubicaría en la carretera de Utrera, por la zona del polígono Calón de Sevilla. El acceso a la carretera conecta fácilmente la zona con los campos, que proveerán la materia prima, y por otro lado facilita la accesibilidad con los medios de transporte, los bomberos, policía, ambulancias. Es una zona que cuenta con abastecimiento de agua y además donde tiene presente la red eléctrica. Además, su cercanía con la zona urbana de Sevilla hace el emplazamiento un área propicia para conectar con los diferentes puntos de abastecimiento. Luego, principalmente, la gran ventaja que tendría sería la proximidad a los mercados. Esta sería una visualización en planta de la nave, en la que se pueden diferenciar las distintas zonas: la zona grande de producción, la oficina, la sala de mantenimiento y los 3 almacenes. Por lo que vemos, habría 2 aseos en la zona de oficina y 4 en la zona de producción. Uno de los objetivos principales de este proyecto es coger una forma de trabajo antigua, como puede ser el AutoCAD, y mediante la plataforma de Revit-BIM hacer una remodelación adecuando una nave antigua a unas nuevas tecnologías, digitalizando la planta y las instalaciones. Luego, por tanto, el programa utilizado es la herramienta de Revit-BIM, ya que es un programa informático que ofrece una interfaz muy cuidada y muy ordenada, donde cada uno de todos los elementos cuentan con un fácil acceso. Además, es un programa muy flexible. Resulta que es perfectamente válido para pequeños proyectos arquitectónicos, por ejemplo, como para construcciones de gran envergadura, y sirve además de para arquitectura, para ingeniería, instalaciones industriales, etc. Además, que abarca la totalidad del proyecto, desde una fase temprana hasta la entrega de cliente, lo que facilita pues una gestión y control más eficiente, optimizando pues los tiempos, los costos y asegurando la calidad. Una de las ventajas principales que tiene el Revit es que desde el primer momento todos los elementos del proyecto se conciben en 3D. ¿Esto qué permite? Pues asociar cantidades, materiales, costes y crear de forma automática el presupuesto. Como podéis ver, se distinguen las distintas zonas de la nave: los 3 almacenes de materia prima, arena y producto acabado, la zona de oficina y el área de producción. La altura de la zona de producción sería de 5,9 metros y de la cubierta unos 2,5 metros, siendo la superficie total unos 4.839 metros cuadrados. A continuación os voy a describir un poco el programa utilizado, Revit. El BIM forma parte de una forma de trabajo dinámica en la que se combinan los equipos multidisciplinares y permite una geolocalización de los miembros del grupo de trabajo, en el que de este modo se promueve pues una mejora en la calidad de la construcción, puesto que se permite el trabajo cooperativo de los mejores ingenieros, diseñadores del sector,
sin la obligación del desplazamiento a, por ejemplo, a una oficina para el desempeño de su función. En las siguientes imágenes se puede ver en la primera un diagrama de maduración en el diseño BIM en el que incluye todos sus niveles. El nivel 0, que sería una forma tradicional de dibujar, en la que el diseño se realiza sobre un plano 2D, generalmente. El nivel 1, que aún usando modelos en 2D, en el diseño de la construcción, pues sin embargo comienza la interacción entre el equipo multidisciplinar. El nivel 2, a partir de este nivel solo se concibe el diseño de la edificación usando el 3D. Y por último el nivel 3, en el que los datos que componen el proyecto son compartidos en red, permitiendo que los miembros, con diferente geolocalización, trabajen en el mismo archivo. En este nivel ya se combinan todos los elementos estructurales, instalaciones y canalizaciones que van a formar parte en lo que sería la construcción final. Y bueno, continuando con el desarrollo anterior, el proceso de maduración del BIM pues contemplaría también el desarrollo de dos nuevas dimensiones. Estas hacen referencia a los análisis de sostenibilidad, con el que se obtiene el entorno en 6D, y lo que sería la gestión en la que está destinada la construcción una vez esté finalizada, que sería el entorno en 7D. Esta ilustración pues muestra la evolución en la concepción del diseño del modelo. Los niveles de detalle, que hacen referencia al detalle con el que se presenta cada uno de los elementos que componen el proyecto, y los niveles de desarrollo, que son el grado en el que la geometría del elemento y la información adjunta al elemento han sido concebidas. Las limitaciones acompañadas al diseño con BIM son, por ejemplo, que el BIM no es barato. La inversión que se hace en la implementación de la tecnología BIM en un estudio de ingeniería pues origina cierta pérdida de producción a corto plazo que, sin embargo, a medio y largo plazo pues significará un gran aumento en la productividad. Además, la propia utilización del software BIM es más costosa que la de software CAD, y la formación que requieren los profesionales que trabajen con esta tecnología pues también lo será. Un ejemplo de utilización del programa Revit, a la hora de incluir los elementos de la parte estructural, nos iríamos a esta pestaña en la que podríamos incluir las vigas o los pilares, y en la parte arquitectónica pues utilizaríamos para incluir elementos como ventanas o puertas. Una parte muy útil y muy importante de este programa es la parte de gestionar vínculos. Esto quiere decir que puedes trabajar de forma independiente en la parte estructural y en la parte arquitectónica, visualizando solo los elementos de una de estas partes. La mejor forma para exportar este tipo de archivo en Revit, sería un IFC. Esto es porque es necesaria la creación de una extensión de archivo que sea legible por cualquier programa de BIM, porque por ejemplo Revit de Autodesk, pero también para que sea legible en Vectorworks o en Archicad. A continuación, voy a describir cuáles han sido las instalaciones del proyecto, las que se dividen entre protección contra incendio, suministro y evacuación de agua e iluminación. La normativa aplicada para cada una de las instalaciones sería, en el caso de protección contra incendio, el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad contra Incendio, y el Reglamento de Seguridad contra Incendio en Establecimientos Industriales. Para el suministro y evacuación de agua sería el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Higiene y Salubridad, 4 y 5, uno para el suministro y otro para la evacuación. Y por último, para la iluminación sería el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Para conseguir todos los elementos de la instalación de la protección contra incendio, es necesario tener en cuenta todas estas características. En primer lugar, puesto que ocupa totalmente un edificio y está a una distancia mayor de 3 metros del edificio más próximo de otro establecimiento, pues estaríamos ante una planta de configuración tipo C. Obtendríamos una densidad de carga de fuego ponderada y corregida del edificio de unos 447 megajulios metros cuadrados, lo que daría un nivel de riesgo intrínseco nivel bajo 2. Tendríamos en cuenta que tendríamos una cantidad menor de 100 trabajadores, por tanto la ocupación de la planta seguiría la siguiente fórmula. También habría que tener en cuenta que la superficie construida sería menor de 6.000 metros cuadrados. Para la sectorización de nuestra nave, dividiríamos en primer lugar la zona de almacenes. En el sector 2 tendríamos en cuenta la zona de oficinas y la sala de mantenimiento. Y por último, en el sector 3, todo lo que engloba el área de producción. Los elementos que llevaría esta instalación son, por ejemplo, los extintores de polvo ABC de unos 6 kilogramos y situados a una altura de 1,5 metros,
Hay que tener en cuenta que el recorrido máximo horizontal desde cualquier punto del sector de incendio hasta el extintor no debe superar los 15 metros. Por otro lado estarían las bocas de incendio equipadas, que se instalarán de tal forma que su separación sea menor de 50 metros. Habrá que colocar un pulsador junto a cada salida de evacuación del sector. Estas llevarían también un sistema de alarma y cada elemento deberá llevar también una señalización de situación. De esta forma quedaría distribuido cada elemento de la instalación de protección contra incendios en una imagen de planta de la nave. No hace falta que ampliéis la zona de la derecha, ya que en esta imagen se puede ver renderizado cómo quedaría el aljibe de agua con un volumen de unos 12 metros cúbicos y el grupo de presión. Esta tendría una bomba diésel y eléctrica Jockey. A continuación os voy a explicar cómo ha sido la instalación del suministro y evacuación de agua. Como objetivo de este capítulo, proponer una solución válida en cuanto al trazado y dimensionado de la instalación de abastecimiento y la de evacuación de la nave industrial. La normativa aplicada, la misma que os comenté, Ingeniería y Salubridad 4 y 5, y estos serían todos los elementos. Un punto importante, simplificar la instalación en cuanto a trazado y materiales empleados con el fin de reducir costes y optimizar espacios. Esta sería la tabla con todos los cálculos necesarios para el diseño de la instalación. Hay que estar en el rango de presiones válidas, según la normativa, en cualquier punto de consumo, y para ello vemos que en la última columna estarían todas las presiones dentro del rango entre 100 kilopascales y unas máximas de 500 kilopascales. Todos estos cálculos han sido teniendo en cuenta que el espesor de la tubería es de 1 milímetro. Esta sería una imagen de cómo quedaría el diseño de la instalación para estos 4 aseos. Y esta es la imagen de estos 4 aseos, pero en 3D. Respecto a la evacuación, haremos el diseño basándonos en el Código Técnico de Higiene y Salubridad 5. Los elementos serán los botes sifónicos, las arquetas, las tuberías de PVC. Se dispondrán registros para los tramos menores de 15 metros, unas pendientes del 2% y no se considerarán separadores de grasa. Para el diseño de todos los elementos de la evacuación, pues nos basaremos en las siguientes tablas. Por ejemplo, la 4.1, que nos indicaría las unidades de desagüe, dependiendo de los elementos que tengan los aseos. La tabla 4.5, que nos diría, dependiendo del número de desagüe, la pendiente. Y, por ejemplo, la 4.13 para las dimensiones de las arquetas. Este sería un breve diseño de los 4 aseos que estuvimos viendo, con sus dimensiones, las dimensiones de las arquetas, sus elementos, etc. A continuación vamos a ver cómo ha sido el análisis de la instalación de la iluminación. La normativa aplicada y utilizada ha sido el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y el programa principal utilizado tanto para el análisis como para el diseño ha sido Dialux. Este programa se puede encontrar fácilmente en internet y es gratuito. Para el cálculo de las luminarias utilizaríamos la siguiente fórmula. Para la cantidad de luz, el cálculo del índice local K, el flujo luminoso y el número de luminarias necesarias. Y habría que comprobar que se alcanza el valor de la iluminancia media. Esta sería una tabla con todas las luminarias utilizadas. Destacar que se han utilizado proyectores para el exterior, como podéis ver en el dibujo, y iluminación de LED para todo el interior, diferenciando entre los almacenes, sala de mantenimiento, oficina, el área de producción y los aseos. Al final os contaré el por qué he decidido utilizar LED en vez de la iluminación convencional. En estas imágenes se puede ver cómo ha sido la distribución de las luminarias, viendo cómo en el exterior se necesitarían menos luxer, una cantidad media en la zona de almacenes y el área de producción, y donde más haría falta una cantidad superior de luxes es en las oficinas. Para las luminarias de emergencia, basándome en los catálogos encontrados, estos son los que he elegido de la marca Ledus, simplemente por las prestaciones que me ofrecían, que me parecían de las más interesantes. He querido hacer un análisis de por qué voy a utilizar la iluminación LED y para ello he cogido un consumo, por ejemplo, de unos tubos LED, unas 65 unidades, unas campanas industriales de 14, viendo cuál sería unas 8 horas al día, cuáles serían los kilovatios hora, cuál sería el coste, para ver el precio del kilovatio hora, y cuál sería la inversión LED, el precio, el total de la inversión y el ahorro del mes. El resumen del estudio del ahorro energético pues sería, según las emisiones de CO2 y según el coste anual, pues la siguiente. ¿Qué conclusiones hago con esto? Que es el LED mucho más eficiente, más funcional, tiene menor emisión de CO2, unos 6.500 kilogramos de CO2 a la atmósfera, en este caso,
La inversión se amortizaría en un año aproximadamente y la reducción del consumo eléctrico de una tercera parte respecto a la antigua anualmente. Esta sería una forma gráfica de representar la comparación entre la iluminación LED y la que hasta ahora ha sido la actual, teniendo en cuenta el ahorro al año, el consumo kilovatio mes, las emisiones de CO2 al año y el consumo y el coste del consumo al año. Os voy a presentar un vídeo en el que os voy a enseñar toda la nave, tanto por fuera como por dentro, y para ello he utilizado un programa que se llama Enscape, que permite hacer una renderización de todo el modelaje de la nave, y este sería como un paseo en tercera persona por toda la nave. ¿Qué conclusiones saco al terminar el proyecto? El programa principal utilizado ha sido Revit, Autodesk, pero además he utilizado algunos como Dialux para la iluminación, Presto para el cálculo de todo el presupuesto, Enscape para la renderización del modelaje y otro programa que podría haber utilizado es Zipe para el cálculo estructural, pero en mi caso no me ha hecho falta utilizarlo porque no he hecho ningún cálculo estructural. La diferencia principal con el programa que antes utilizaba, que era AutoCAD, es que la curva de aprendizaje es mucho más alta para Revit. Esto quiere decir que en CAD tú puedes meter todo, al principio es muy fácil el meter todos los elementos, todos los datos, sin embargo en Revit requiere mucho conocimiento previo, mucha preparación previa, tienes que crear muchas cosas, muchos conceptos, pero sin embargo cuando ya estás en la mitad del proyecto es mucho más fácil trabajar con Revit. Esto quiere decir que el coste de entrada para Revit es mucho más alto. Sin embargo, es mucho más fácil trabajar con Revit y es muy productivo porque lo puedes relacionar simplemente enlazando el trabajo. En otros programas directamente ya tendrías medio trabajo hecho porque están todos los elementos introducidos ya en los siguientes programas que quieras relacionarlos o utilizarlos. Este ha sido, por ejemplo, los que veis a la derecha. Además, Revit te permite sacarte todos los cálculos, por ejemplo, para el suministro y la evacuación de agua, los diámetros, las longitudes de tubería. Sin embargo, estos cálculos no están del todo bien, son una referencia. Luego, uno de los consejos o puntos a ver para mejorar este programa sería que los cálculos realmente sean correctos y no sean una referencia, como han sido, por ejemplo, en mi caso. Y para la iluminación exactamente igual. Estos serían todos los documentos en los que se compone mi proyecto, que me podéis solicitar sin ningún tipo de problema. Sería la memoria descriptiva, los anexos, que incluyen el análisis del Revit BIM, todas las instalaciones y el estudio básico de seguridad y salud. También podemos encontrar todos estos planos, planos de arquitectura, planos de instalaciones, los renders, además de los pliegos de condiciones y por último los presupuestos.
Para el cálculo y el análisis de todo el presupuesto de las instalaciones, me he basado en el programa Presto. El problema que le veo a este programa es que hay que meter todos los elementos de forma manual, no tiene una relación directa con el programa Revit, o por lo menos si la tiene yo no la he encontrado. Entonces he tenido que meter todos los datos de forma manual otra vez. Uno de los pluses que tendría esta relación es que directamente metiendo el archivo ya te calculara todo el presupuesto, simplemente preguntándote, pues bueno, cuál es el porcentaje de IVA, los gastos generales, el porcentaje del proyectista, etcétera. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante y principalmente que os haya servido o que os pueda servir para ayuda en vuestro proyecto o para cualquier cosa que lo necesitéis. Venga, un saludo. Chao.